Bien, eh, muy buenas tardes a todos y a todas las asistentes a esta conferencia que se enmarca en el ciclo que nos encontramos desarrollando desde el Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco. En esta oportunidad nos complace dar la bienvenida y presentar a la profesora Claudia Salomón Tarquini, quien dictará la conferencia hacia un debate conjunto sobre las agendas de investigación en estudios indígenas. Nuestra invitada es investigadora independiente del CONICET, argentina y académica del Departamento de Historia y del Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad Nacional de La Pampa, ubicadas en la ciudad de Santa Rosa de La Pampa, en el pleno corazón de La Pampa, podríamos decir. Formada inicialmente como profesora de inglés, obtiene posteriormente su licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de La Pampa y su doctorado en Historia en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la ciudad de Olavarría. En 2010 fue becaria en el Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale y en 2017 becaria Fulbright, participando como académica en la Universidad Estatal de Nueva York, Buffalo. Es autora de una serie de publicaciones, entre las cuales podemos destacar Largas noches en La Pampa, itinerarios y resistencias de la población indígena entre 1878 y 1976, que tengo entendido que es parte de su tesis doctoral, de la editorial Prometeo. Es coeditora del libro El hilo de Adriana, propuesta metodológica para la investigación histórica, también editado por Prometeo del 2019. Redes intelectuales, itinerarios e identidades regionales en la Argentina, por Prohistoria y Universidad Nacional de La Pampa, 2016. Historia de La Pampa, Sociedad, Política y Economía, desde los poblamientos iniciales hasta la provincialización, por la editorial, ¿cierto?, Universidad Nacional de La Pampa. Y Puelches, una historia que fluye junto al Salado, también por la misma editorial, el año 2008. Es directora de la revista Quinto Sol, editora asociada en Cultura, Poder y Educación, en la revista de Estudios Interculturales y revisora editorial en Tapuya, Estudios Latinoamericanos de la Ciencia, Tecnología y la Sociedad. Actualmente dirige dos investigaciones: Producir cultura, producir regiones, agentes, redes e imaginarios en campos culturales emergentes, y pueblos indígenas en La Pampa, campo de negociación, discursos, políticas y estrategias. La primera investigación financiada por CONICET y la segunda por la Universidad Nacional de La Pampa. Entonces, dejamos con ustedes a la doctora Claudia Salomón para que nos pueda exponer sus ideas, puntos de vista sobre el tema que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes y al Centro de Estudios Socioculturales. Me interesaría explicarles un poquito cómo es que vengo desarrollando mi investigación para que se entienda por qué llego de esas obras como Largas noches en La Pampa a un trabajo sobre discutir las agendas de investigación en estudios indígenas. Para eso voy a hacer un recorrido inicial sobre el lugar desde el cual estoy hablando, y en segundo lugar voy a referirme a lo que es el centro de este trabajo. Si ustedes me permiten, yo les voy a compartir pantalla con un esquema, más que nada para tener un pequeño esquema. No sé si ahí se ve bien. ¿Pongo? Sí. Bueno, hace algunos años ya, y especialmente en estos últimos años,
Desde varios espacios se viene reclamando y trabajando en la posibilidad de que se haga una profunda autocrítica en las prácticas de investigación eh, académicas relativas a pueblos indígenas y a descolonizar esta investigación. Muchas y muchos coincidimos en que se está muy lejos, pero también se están haciendo avances. A mí en particular me interesa una dimensión que tiene que ver con cómo decidimos y quiénes decidimos acerca de las agendas de investigación en estos temas. Entonces, cuando me ofrecieron la posibilidad de esta charla con ustedes, me pareció una buena oportunidad para compartir algunas reflexiones acerca de las condiciones de posibilidad para que quienes nos dedicamos a estos temas pongamos a debate nuestras agendas de investigación. Me parece que un buen lugar desde el cual comenzar entonces es decirles desde dónde hablo. Después voy a repasar a qué llamo estudios indígenas, ¿sí? Ustedes ven que en el título yo me refiero a estudios indígenas. Y en tercer lugar me voy a referir hacia entre quienes debemos y podríamos debatir estos temas. Entonces, yendo a lo primero, les quiero contar que yo me formé en el campo de la historia y la historiografía, como comentó Héctor, aunque con lecturas frecuentes en antropología. Lo hice en una universidad pequeña del interior de Argentina, no tengo ancestros indígenas que haya identificado hasta ahora, y aunque la educación superior en mi país está financiada principalmente por el Estado y es de acceso gratuito, las y los estudiantes indígenas son muy pocos, y quienes logran completar un posgrado que no son gratuitos tienen dificultades para lograr cargos universitarios o de investigación. Entonces, la mayoría de quienes nos dedicamos a este tema en el país no somos indígenas y tenemos bastante independencia para decidir qué temas elegimos y a qué temas queremos dedicarnos dentro de esta línea. Nuestros sistemas de investigación tienen requerimientos muy laxos en cuanto a las pautas éticas para estas prácticas de investigación. Por ejemplo, lo único que se requiere en CONICET es declarar en las normas éticas de un nuevo proyecto si las actividades se relacionan con restos mortales en términos de la ley 25517, y esto en CONICET, porque en otras instituciones, hasta donde yo sé, no hay comités institucionales de ética para lo que se refiere a estudios sobre pueblos indígenas. Yo desde los últimos años, en particular desde la década del 2010, he tenido cierta incomodidad con esta libertad para elegir los temas de investigación, especialmente cuando empecé a percibir las diferencias entre distintos contextos, y a partir de ahí mis investigaciones se alejaron un poco de lo que eran los procesos históricos protagonizados por los pueblos indígenas, y comencé a trabajar en una forma de ejercicio, si se quiere, de mirarnos al espejo a los propios investigadores. Digamos, ese es más bien mi foco en este momento. Empecé a hacerme preguntas como quiénes y cómo decidimos qué se investiga en los centros académicos acerca de los pueblos indígenas, si realmente lo decidimos, cuánto hay de moda, de inercia, de innovación en los temas que elegimos, si se puede decir que hay agendas de investigación sobre estos temas y si es así, cómo se van configurando, qué factores inciden en que algunos temas tengan más presencia que otros, qué grado de importancia tendría la presencia de investigadores e investigadoras indígenas en las universidades, cuánto afecta el hecho de que haya líneas de financiamiento disponibles para ciertos temas, cuánto pesan las demandas de los movimientos indígenas, cuánto influyen las historias de cómo se desarrollan disciplinas como la historiografía y la antropología. En fin, bueno, como verán, son muchas preguntas, pero fueron las disparadoras de una línea de investigación que estoy desarrollando hace algunos años. Entonces, eso lo he hecho tratando de comparar distintos contextos, y me estoy centrando en el conocimiento académico, que quiero aclarar, no es el único conocimiento posible y válido acerca de los pueblos indígenas, sino uno que tiene una particular legitimación y en el que me quiero enfocar. Yo en estas charlas quiero compartir con ustedes algunas consideraciones sobre ese campo amplio, complejo, que tiene particularidades en las formas de configurarse. Entonces, la primera cuestión que quizá les genere extrañeza es ver que me refiero a estudios indígenas, en lugar de antropología directamente, ¿sí? Digamos, es innegable que durante todo el siglo XX la antropología fue la principal disciplina
dedicada a las investigaciones acerca de los pueblos indígenas. Y en comparación la historiografía comenzó bastante tarde. Pero aun si se pudiera suponer que los estudios acerca de los pueblos indígenas son realizados por profesionales de la antropología o la historiografía, sería relativamente sencillo recurrir, por ejemplo, a las historias de las antropologías nacionales, de las historias, para explicar las diferencias en las configuraciones. Pero no solo hay diferentes disciplinas interesadas en estos procesos, como la historiografía, los estudios educativos, el derecho, estudios literarios, lingüística, etcétera, sino también campos disciplinares, ¿sí? Y campos temáticos, que son campos híbridos como la etnohistoria y que además tienen distintos sentidos en distintos contextos, y nuevas disciplinas como los Indigenous Studies, a los que nos vamos a referir ahora, que están cada vez más institucionalizados y también tienen distintos enfoques acerca de cómo se construyen las agendas de investigación acerca de estos temas. Yo no puedo andar ahora por razones de tiempo en las reflexiones sobre la metodología, la teoría, el alcance y los aspectos institucionales de la historia y de los Indigenous Studies, pero sí voy a intentar una caracterización general que no está exenta de problemas. Cuando yo me refiero a estudios indígenas, me refiero en términos generales a todos los estudios que abarcan, digamos, desde disciplinas como tradicionales, si ustedes quieren, como la antropología, historiografía, derecho, lingüística, etcétera, pero también a otros campos híbridos y nuevos campos disciplinares como los Native American Studies, ahora nos vamos a referir a ellos, últimamente Indigenous Studies, y a las etnohistorias en distintos contextos, ¿sí? Entonces, quiero decir que estudios indígenas no es una traducción literal de Indigenous Studies en el sentido en que yo la uso en esta exposición. Vamos a hacer un recorrido, digamos, por distintos contextos muy rápidamente para ver algunas de estas características, ¿sí? Yo me voy a centrar aquí en Indigenous Studies y etnohistorias. La primera, estos nombres que ustedes ven aquí, Native American Studies, etc., son algunos de los términos con los que se conoce a un campo de estudios que, si bien tiene puntos de contacto con disciplinas de antropología e historia, se diferencia de distintas maneras. Surgen en los ámbitos académicos estadounidenses a fines de la década de 1960 y principios del 70, especialmente en el contexto de movilización social contra la guerra de Vietnam, digamos, por los derechos civiles, pero también en el marco de fuertes luchas indígenas, con la formación del American Indian Movement en 1968, la ocupación de Alcatraz en el 69, la de Wounded Knee en el 73, suele reconocerse por la abreviatura, digamos, como NICE, ¿sí? Y más últimamente como Indigenous Studies. La mayoría de las y los integrantes de este campo son indígenas, son profesionales indígenas, que han accedido a la educación universitaria a partir de las décadas previas y que se han convertido en docentes en en distintas universidades, fundamentalmente al oeste del Mississippi, a partir de los 60 y de los 70, y que ahora están en prácticamente una muy buena parte de las universidades de Estados Unidos. Desde el principio, este campo fue un campo interdisciplinar que comprendía estudios de historia, antropología, derecho, literatura, y que tenían especialmente en cuenta la perspectiva de los indígenas. Y lo que fundamentalmente distinguía y distingue a estos estudios de otros abordajes más tradicionales, si ustedes quieren, como la historiografía o la antropología, es, según Robert Warrior de la Nación Osage, el primer, digamos, presidente de la asociación de este tipo de estudios, es un particular compromiso con la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Janina Loma Guayma, de la Nación Muscogee Creek, decía en el 2007, cuando se inauguraba el primer congreso de NICE, que algo que distinguía a estos estudios es un compromiso con el concepto fundamental de soberanía, privilegiar los nombres, experiencias, voces y narrativas nativas, una orientación inclusiva que favorece perspectivas múltiples, complejas y diversas, antes que un enfoque monolítico, detalle único o historia para todos.
un compromiso con la salud, el bienestar y el vigor de la vida en el Indian Country, y la capacidad de respuesta a los problemas y preocupaciones centrales de las naciones nativas. Una dedicación para transformar las estructuras institucionales de la sociedad dominante, como escuelas, colegios y universidades, por muy lento o gradual que pueda ser este proceso. Precisamente por ese motivo, las temáticas elegidas eran aquellas de interés para los pueblos indígenas, tales como las cuestiones territoriales, la soberanía, el rol de los tratados de paz en las negociaciones por tierra, las cosmovisiones y formas de conocimiento nativas, entre otros temas. Este enfoque se plasmó en un fuerte compromiso de las y los investigadores con las comunidades. Las intenciones de imprimir a esos estudios un carácter comparativo, además, hizo que a ese campo se sumaran rápidamente también investigadores del resto del mundo, en particular de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y últimamente de Península Escandinava. Un contexto similar tuvo Canadá en la década de 1960, que condujo también a la introducción de lo que se conoce como First Nation Studies, estudios sobre las primeras naciones preexistentes. Y en ese país, las acciones que se han realizado a partir de la Comisión de Verdad y Reconciliación entre 2008 y 2015 han provocado cambios y han ido generando cambios muy profundos en lo que es la investigación en las universidades convencionales. Hay que aclarar que un espacio de sociabilidad que se construyó de manera sostenida y con amplitud geográfica fue a inicios del año 2000 los congresos que se organizaron con vistas a constituir la NAISA, que se llama la Native American and Indigenous Studies Association, que reúne, digamos, investigadores de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tanto indígenas en general como no indígenas. Digamos, el elenco dirigencial de esta asociación es está constituido fundamentalmente por indígenas. En cuanto a las etnohistorias, bueno, ustedes saben que etnohistoria puede significar distintas cosas para distintos contextos. Entonces voy a hacer un repaso muy rápido. Todo el mundo sabe ya que gran parte de la literatura coincide en identificar las primeras referencias al término etnohistoria en 1909, cuando se planteó la posibilidad de reconstruir, Clark Bixler, las culturas prehistóricas, comillas, mediante una comunicación de, citó, datos etnohistóricos y arqueológicos, donde etnohistórico se refería a información disponible en documentos producidos por no indígenas. Sin embargo, también se ha destacado que estas prácticas estaban presentes durante el siglo XX, antes de que el nombre de una historia se generalizara con el mismo sentido. Entonces, si atendemos a los contextos de intercambios y sociabilidad intelectual, vamos a identificar como mínimo 4 regiones. La de Estados Unidos, con contactos con Canadá y México, la etnohistoria en México, la etnohistoria andina y sus proyecciones, y a lo que se le llama etnohistoria en Brasil. Entonces, en el norte del continente, en Estados Unidos comienza con esta ley de reclamos indígenas que permitía, digamos, reconocía el derecho de los indígenas a reclamar compensaciones monetarias por despojos territoriales producidos a pesar de los tratados de paz que se habían firmado. La justificación de esas demandas llevó a los estrados judiciales a que muchos de los antropólogos buscaran documentación para respaldar estos reclamos. Y eso generó toda una serie de discusiones en torno a las características de los documentos, qué se entendía por ancestros en términos de grupos identificables, cómo establecer la continuidad histórica entre los grupos que habían firmado los tratados y los que estaban reclamando, etcétera, etcétera. Toda esa serie de discusiones empezaron a hacerse de manera más o menos sistemática entre las décadas de 1950 y 1960, y se convirtieron, digamos, en congresos que finalmente derivaron en lo que se conoce como la Sociedad Americana de Etnohistoria, que ahora tiene alrededor de 500 miembros activos y continúa realizando congresos anuales. La NAISA, la asociación que yo les decía de Indigenous Studies, tiene alrededor de 1.300 miembros en la actualidad, para que tengan una idea.
La etnohistoria en México, por otra parte, se constituyó hacia 1955 como especialidad, pero en México ya para la década del 40 existía una tradición de estudios etnológicos y arqueológicos. Y en 1949 se llevó a cabo un encuentro en Nueva York en el que algunos participantes destacaron que si bien había estudios arqueológicos para los procesos previos al contacto en Mesoamérica y abordajes etnológicos sobre pueblos indígenas contemporáneos, restaba explorar en mayor detalle los periodos intermedios, es decir, desde los siglos XVI al XIX, y se contaba para ello con archivos documentales. Entonces se comenzó en 1953, y acá cito a Sierra Carrillo, dice, se formó un grupo de becarios de esta escuela para especializarse en historia antigua de México. Al año siguiente se llevó a cabo la mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología sobre el Valle de México y se incluyó en ella una sección de etnohistoria. Y para 1955 los becarios mencionados, apoyados por Wilberto Jiménez Moreno, decidieron crear la especialidad de etnohistoria. Fin de cita. Y para 1973 se constituyó la licenciatura en etnohistoria y en 1977 se fundó el departamento de etnohistoria dentro del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1989 el departamento se convirtió en Dirección de Antropología y existe como, de Etnohistoria, perdón, y existe como tal hasta la actualidad. La dirección ha estado organizando lo que se llama un Congreso Internacional de Etnohistoria Americana, del que si bien participan algunos investigadores de otros países, está centrado fundamentalmente en temas vinculados a Mesoamérica. Y esta es una diferencia con el otro contexto, que es el de la etnohistoria andina y sus proyecciones. Cuando hablamos de una historia andina, acá está Alejandra Ramos, seguro me va a corregir cuando terminemos, va a tener algunas apreciaciones, porque ella ha trabajado mucho sobre la historia andina. Ahí se trata de un campo más bien que puede reconocerse como construcción colectiva a partir de la década de 1980, pero los vínculos que había entre las y los investigadores de ese campo se pueden rastrear al menos hasta 2 décadas anteriores. Pero el primer espacio, digamos, de sociabilidad intelectual relativamente sostenido que surge en torno a la etnohistoria, aquí es el primer Congreso Internacional de Etnohistoria celebrado en 1989 en Buenos Aires, Argentina. Algunos de los principales organizadores de estas instancias fueron Franklin Pease en Perú, Ana María Lorandi en Argentina, José Luis Martínez en Chile, y un grupo de investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Aunque originalmente estuvo centrado en el abordaje de procesos históricos del periodo colonial en la zona andina, rápidamente se incorporaron en los congresos quienes se interesaban por temáticas similares en otros espacios como Chaco y Pampa Patagonia y en otros periodos, incluyendo ahora, digamos, estudios hasta la actualidad. A pesar de la existencia de una red cuyos principales puntos de articulación fueron, como decíamos, Perú, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador últimamente, es cierto que esta red no se convirtió en una asociación académica y en muchos casos hubo dificultades para asegurar la continuidad del espacio. Sin embargo, creció mucho en las últimas 2 ediciones, en 2014 y 2018, como espacio de sociabilidad académica. El término se utiliza, entiendo yo, menos para referirse ya a una disciplina, si bien esta fue una discusión que hubo al inicio. Actualmente muchos de quienes trabajaban, digamos, con el uso del término de historia, prefieren la denominación, por ejemplo, de antropología histórica. En el caso de Brasil, allí el interés de las y los historiadores sobre los procesos que atañen a pueblos indígenas se intensificó a partir de la década de 1980, especialmente estoy hablando de los trabajos de Joan Manuel Monteiro y los grupos que surgieron a partir de allí, y en particular de la discusión de la Constitución Federal, que fue aprobada en 1988, y que habilitaba el reconocimiento de derechos territoriales. A la discusión acerca de si la etnohistoria podía considerarse una disciplina independiente, un método interdisciplinar o un sinónimo de historia indígena, se sumó entre los especialistas brasileños una cuarta acepción, que es la que utiliza el término para designar la representación propia de los pueblos indígenas acerca de su historia y de su tiempo. Y también una quinta acepción, que es la que considera a la etnohistoria como etnociencia, es decir,
la historia escrita por los propios académicos indígenas. Es decir, como ven ustedes, los términos en la historia varían mucho de acuerdo a los contextos en los que nos posicionemos. Entonces, si queremos referirnos a la investigación que se realiza acerca de o con los pueblos indígenas, ya sea por parte de indígenas o no indígenas, podemos referirnos a varias disciplinas tradicionales, decíamos, como la antropología, historiografía, etc., y más recientemente a los Indigenous Studies y a los campos interdisciplinares como la etnohistoria. A pesar de esa esquematización, digamos, que hago, no quiero dar la impresión de que no hay vinculaciones y vasos comunicantes entre estos distintos espacios, pero hay vías de circulación que tienen límites que están dados fundamentalmente por dificultades lingüísticas, donde se identifican dos campos muy claramente definidos. Por un lado, el circuito anglosajón, con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y por otro lado, el circuito que se ha ido generando entre investigadores de habla hispana y portuguesa. En países del centro y sur del continente, buena parte de las y los investigadores que concurren frecuentemente a los congresos de historia, también forman parte de los espacios de sociabilidad académica de sus disciplinas de origen, es decir, de la antropología o de la historiografía. Entonces, si pensamos en los factores a tener en cuenta para explorar un poco más este campo, uno de estos son los vínculos entre los distintos espacios de investigación. Otro de ellos son las políticas que cada país instrumenta respecto a ciertos temas en escalas nacionales o regionales que pueden proveer coyunturas favorables o la generación de condiciones para el trabajo intelectual. No me voy a detener en esto porque llevaría bastante más tiempo, pero de esas condiciones que se generan, una de las que me interesa son la cuestión de los sistemas de evaluación de actividad académica. Porque son una referencia constante en todas las entrevistas que he podido realizar, como una limitación a la hora de poder hacer investigaciones en las condiciones apropiadas. Las urgencias por publicar en determinado tipo de revistas, en inglés, por ejemplo, en los sistemas académicos chilenos o colombianos, que son los casos más notorios, pero también en otros países, o por producir cierta cantidad de textos por año, dictar determinada cantidad de horas de clase, el hecho de que ciertas actividades junto con las comunidades no son adecuadamente valoradas en las evaluaciones de desempeño, son factores que inciden sobre qué tipo de investigación se hace, y fundamentalmente muchas de la investigación que se puede hacer no es valorada como por el sistema, digamos, hegemónico apropiadamente, como para dedicarle el tiempo y la dedicación que merece, digamos, ¿no? Entre las condiciones que me interesa destacar también está la discusión, hay otra que me parece central, que es el surgimiento de las generaciones de intelectuales indígenas en las universidades. Ya sabemos que existen distintos sentidos para el término intelectual indígena. Yo me refiero aquí estrictamente a las y los académicos de origen indígena que realizan estudios en universidades convencionales y que tienen puestos de investigación y de docencia en instituciones, ¿sí? Ese proceso es más temprano en Estados Unidos, Canadá y México, con inicios sostenidos a partir de la década de 1970, por lo menos, con la creación de departamentos, como les decía, de American Indian Studies, etc. Luego puede verificarse una inclusión un poco más reciente de estudiantes y luego docentes indígenas, que se inicia en la década de 1990 y se acelera en la siguiente, en países como Brasil y Chile, que están facilitados fundamentalmente por políticas de acción afirmativa, si bien la disponibilidad de cargos docentes de tiempo completo en estos países todavía es muy, pero muy insuficiente. Y un desarrollo más tardío es el de Perú, Colombia y Argentina, que creo que está muy, muy por detrás de los desarrollos que han tenido otros países. Ahora bien, esa presencia creciente impacta de diferentes formas en los espacios académicos. En Estados Unidos y en Canadá se conformó un campo disciplinar específico, como los Indigenous Studies o los First Nation Studies, mientras que en los demás países ese crecimiento se da dentro de disciplinas convencionales, como mayormente la antropología en Brasil, donde tenemos la grata noticia de la constitución de la ABIA, la articulación de
brasileña de antropólogos indígenas, creo que fue en septiembre o en octubre de este año, o la historiografía en Chile. La principal demanda que presentan en común todos estos procesos es la necesidad de tener presentes los principios de soberanía y autonomía, autodeterminación indígena, y de generar profundos cambios en las prácticas mismas de investigación. Entonces, además, digamos, de todos estos factores, a las marchas y contramarchas, de los procesos de institucionalización científica, académico-profesional, a todos esos factores, en toda esa constitución hay un factor que me parece central, donde sí hay diferencias muy importantes, que pasan fundamentalmente por la disponibilidad de recursos materiales. Es decir, uno podría decir, si la educación universitaria es de libre acceso y es gratuita, por ejemplo, en Argentina, ¿por qué no hay más intelectuales indígenas en Argentina que podrían acceder más fácilmente que en Estados Unidos, por ejemplo, donde la matrícula universitaria es carísima, donde se accede muy poco, y sin embargo allí es donde en la década de los 70 empiezan a surgir generaciones completas de intelectuales indígenas? Bueno, esto, uno de los factores que puede explicar, digamos, estas diferencias es la disponibilidad de recursos materiales. El contraste entre Canadá y Estados Unidos en relación al resto de los países que mencionamos aquí es muy, pero muy notoria. Entonces, entrando ya en la tercera y última parte de esta charla, me interesa referirme a qué implicaría ese debate entre las agendas de investigación. En primer lugar, un debate de este tipo implicaría una discusión con los mismos pueblos indígenas, que han venido denunciando por décadas las prácticas de extractivismo epistémico. Lejos de tratarse de una moda, la descolonización de las instituciones tradicionales de investigación apunta a desterrar estas prácticas y a instalar una nueva forma de pensar y hacer investigación, de la cual creo que la discusión de las agendas tendría que formar parte. En ese sentido, son cada vez más las y los investigadores con agenda abierta de investigación, es decir, que no están predeterminadas a largo plazo, sino que van siendo consensuadas a partir de las necesidades que expresan las comunidades y las organizaciones con las que se trabaja. Ustedes saben que son muchísimas las experiencias de co-construcción, de conocimiento académico, además. No me puedo referir a ellas aquí por falta de tiempo, pero estoy hablando, por ejemplo, de las teorizaciones construidas a partir del diálogo de saberes, la antropología colaborativa, la etnografía colaborativa, la investigación activista, el activismo crítico, la antropología por demanda, la antropología decolonial, la etnografía militante, la investigación participativa y las prácticas otras de conocimiento. Entonces, como digo, no tengo tiempo ahora para desarrollarlas, remito a un trabajo de Mariela Rodríguez que ha sistematizado las diferencias y similitudes entre varias de estas prácticas, y además se pueden consultar solo a modo de ejemplo, porque hay muchísimo más. Por ejemplo, los 3 tomos que ha compilado Xochitl Leiva Solano con experiencias en el continente. Alcida Ramos, por su parte, se refiere a una fase post-comprometida en la praxis de la antropología, es decir, que hay muchas experiencias nuevas a partir de estos nuevos contextos. Yo no pretendo ignorar los límites y las dificultades que puede tener una concepción de este tipo para la implementación, pero sí coincido con Gustavo Verdecio, ahí les pongo una cita porque a mí me pareció central esto que señalaba él, que es que lo importante, más allá de la opción o las opciones teóricas que uno abrace o adopte, es que haya un cambio en la relación en cómo se elabora y se lleva a cabo una agenda de investigación. Él decía, por mi parte estoy convencido que habría que terminar con esa independencia absoluta que disfrutamos los investigadores y pasar a buscar caminos que incluyan una participación en la elaboración de nuestras agendas de investigación de los subalternos a cuyos intereses afectan nuestros trabajos. Esto entonces requiere, en segundo lugar, un debate acerca de las agendas de investigación que también se pueda dar entre los investigadores, tanto indígenas como no indígenas. Y para eso a mí me parece central empezar a discutir esto entre distintos contextos y generar espacios que posibiliten los intercambios
teniendo en cuenta las condiciones materiales, institucionales, intelectuales, construidas históricamente en nuestros distintos contextos, y las posibilidades de contribuir a las luchas por soberanía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Para colaborar en eso, paso un aviso: nosotros estamos constituyendo muy lentamente la RINEPI, que es la Red de Investigaciones sobre Estudios desde, sobre y con Pueblos Indígenas, que tiene ya participantes de más de 10 países, como una contribución a reflexionar sobre las condiciones en las que se produce conocimiento académico acerca de los pueblos indígenas en Abya Yala. Esta es solo una de las varias iniciativas que están modificando el panorama hacia la descolonización de las instituciones de investigación. Hay mucho hecho, pero hay muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces espero que este rápido repaso haya contribuido de alguna manera a que podamos pensar un poco más cuáles son los contextos en los que se puede dar este debate de agendas. En todo caso, prefiero que dediquemos ahora un tiempo justamente a debatir, y espero sus contribuciones, sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia. Bien, está la posibilidad de poder hacer preguntas. No sé si es posible poder habilitar el micrófono de alguno de los participantes, o sea, de los participantes en realidad, para poder hacer un intercambio, ojalá con preguntas e intervenciones más acotadas, ¿ya? Para que se pueda dar un intercambio más fluido entre los que estamos acá en la sesión. Aquí hay una mano de Norberto. Sí. No sé si tiene Norberto, el audio está habilitado, me parece. Está Le silenciado. habilitamos el audio a él en este minuto. Ya, perfecto. Gracias. Hay que habilitar el micrófono, que está en silencio. Ahí está. Adelante. Norberto. No, parece que hay un problema. No escuchamos. Hay dos comentarios en el chat, si me permiten. Sí. Uno es el de Mariana Gómez, dice que no puede ver quiénes están conectados. Esto es por la configuración que tiene Zoom, pero hay alrededor de 23 personas conectadas como asistentes. Es un problema, digamos, yo lo puedo ver como panelista, pero los demás asistentes no. Y Pedro Coria, Marí, me decía que me podía ver solamente a mí, que parece que no tiene audio y video, pero bueno, que estaba escuchando. No sé si quieren, si Pedro quiere tomar la palabra. Sí. Norberto, ahí está abierto el micrófono de Pedro Coria por si él quisiera intervenir. Muchas gracias. Marí, Pupeñín, Flamien. Marí, Lamien, Claudia. No, solamente saludar esta iniciativa y agradecer la invitación. Y bueno, estoy escuchando con mucha atención y estoy representando a la nación Ranculche en esta reunión. Así que gracias por la invitación y bueno, voy a seguir escuchando y siempre es un placer
escuchar a Claudia. Así que muchísimas gracias por todo, nada más, eso nada más. Muchas gracias. Ahí hay otra. Fabián. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Mai Campuche. Hola, Claudia. Bueno, nos conocemos por correos. por correos. Participo de manera muy pasiva a la red RINEPI, así que quería, o sea, fue, bueno, interesante un poco todo el panorama que nos ha dado. A mí me gustaría que nos pueda un poco hablar cuáles son los impactos sobre la investigación que usted hace. No sé, o sea, yo creo que toda esta discusión que están abordando, incluso, no sé, yo que llevo quizás como 20 años trabajando en contexto indígena, uno ha cambiado ciertas prácticas, cierta manera de escribir las cosas. En su práctica de investigadora, ¿qué impacto ha tenido, digamos, todas estas reflexiones, estas evoluciones que han ido, y cómo, si no pueden contar, o sea, hay también una oportunidad que nos cuenta un poco más de su trabajo, entre comillas, de terreno, de investigación, por a la luz justamente de, de estos cambios que se está generando, como esta emergencia también de otras voces y estas preocupaciones que tenemos que tener. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, porque esa pregunta me viene muy bien para hacer una aclaración acerca de la relación entre mis propias prácticas y lo que yo percibo como campo general. Uno podría hacer un paralelo, si se quiere, entre lo que son las preocupaciones ecologistas en términos de decidir si uno lleva adelante una práctica desde lo personal para cambiar y para mejorar las condiciones, digamos, medioambientales en el planeta, como por ejemplo, no sé, dividir la basura, consumir menos determinados productos, etcétera, y dejarlo, digamos, a la buena voluntad de cada investigador o investigadora, o organizarse y militar por políticas públicas que tiendan a cambiar las condiciones medioambientales. Una cosa no quita la otra, por supuesto, ¿sí? Pero hay una cosa que a mí me parece central, que es, yo creo que no, la modificación de esto, el cambio en las agendas de investigación, no puede quedar librado a la buena voluntad de las y los investigadores individuales y a los equipos en particular. Es decir, que cada uno haga lo que le parece bien, que ha llevado a muchísimos avances en ese sentido, y creo que ahí sí son avances desde abajo hacia arriba, pero sí me parece que a mí me ha parecido más prioritario tratar de explorar las condiciones en que se genera ese conocimiento, para tratar de ver para tratar de justificar y explicar en qué manera se podrían cambiar estas prácticas de investigación en términos institucionales. Yo creo que las instituciones tienen que comenzar a exigir protocolos de investigación con pueblos indígenas. Es decir, si se van a hacer investigaciones, de qué manera se van a hacer, e incluso tener, digamos, el consentimiento, bueno, todo lo que todos nosotros sabemos que hacemos, pero lo hacemos por buena voluntad. Eso a mí es una cuestión que me hace mucho ruido. Entonces yo he dedicado, más vale, mi tiempo a tratar de investigar en estos últimos 5 o 6 años acerca de esas condiciones e ir comparándolas. Justamente estoy cerrando la elaboración de un libro que espero publicar a principios del año que viene, que compara, digamos, todas estas condiciones. Ahora, ¿qué hago yo en mi práctica específica? Tiene distintas formas y distintas aristas. Nosotros comenzamos en nuestro equipo de investigación en el 2006 con reuniones con representantes de pueblos originarios de la región,
justamente a instancias y por pedido de las comunidades locales, a tratar de conocernos y ver en qué estábamos trabajando y qué tanto podíamos caminar juntos. Eso se hizo desde que nos contactó Germán Canoë, que falleció hace unos años, un líder indígena local, y a partir de ahí emprendimos un camino en el que fuimos investigando, pero en contacto con distintas comunidades. Actualmente estamos trabajando en 2 proyectos. Uno es un proyecto con la comunidad, con el LOF Vicente Cachunao Pincén, en el que estamos coproduciendo conocimiento a partir de, es un proyecto de extensión. Yo creo que podría tratarse de un proyecto de investigación, pero bueno, la producción que se realiza a partir de ahí no siempre es la legitimada en los ámbitos académicos, esto ya lo sabemos. Pero estamos haciendo ese tipo de producción, y lo estamos haciendo a partir de un pedido del propio LOF que necesita cierto tipo de información que está en los documentos, que están los testimonios orales. Hemos construido los guiones de las guías de entrevistas junto con integrantes del LOF, y hemos realizado las entrevistas con ellos, las estamos analizando en conjunto y estamos escribiendo en conjunto, y van a revisar ellos la última versión, porque todos esos textos que necesitan son en función de ciertas estrategias que ellos tienen a futuro. Es decir, es una investigación a pedido de la comunidad, no desde nuestra propia agenda. Y también estamos participando como varios miembros de mi equipo en una comisión que se ha formado para, de alguna manera, a pedido también de otra comunidad distinta, una comunidad mapuche, para referirnos a la figura de Calfucurá, cuyos restos están a punto de ser devueltos a la familia, a sus familiares, a sus descendientes. Entonces, todas estas acciones estamos haciéndolas en contacto con las comunidades. Lo que a mí me interesaría a futuro, esto es algo en lo que estoy pensando y estamos discutiendo en nuestro equipo justamente, es ver en qué medida estas prácticas que son, la universidad las encuadra como extensión o como divulgación, en realidad son prácticas de investigación y de co-construcción de conocimiento. Entonces estamos tratando de apuntar hacia eso. Bien. Norberto, que habías levantado inicialmente la mano, a ver si puedes activar tu micrófono. No, hay un problema con... ¿Debe tener un problema con el micrófono? Con el micrófono, sí. Sí. Bien, está Lafkian. También había levantado la mano hace un rato atrás. Y después tenemos a Jorge Lawén. ¿Lafkian? Lafkian. Bueno, o Jorge, si tienes activo tu micrófono. Tenemos problemas con los micrófonos. Hay 2 comentarios. Sí, hay un par de preguntas en el chat, sí. Ah, bien. Sí, hay una pregunta acá. ¿La ves tú, Claudia? ¿Te la leo? Sí, puedo leer las 2. Hay una en YouTube que estoy viendo de Claudia Farías, una lamien muy conocida. Saluda. Claudia Farías, lonco de la comunidad nehuenche del pueblo Arranculche. Y hay un comentario de Shailili Zamoraray,
que dice que es fundamental que todas las carreras tengan algún módulo que trate y estudie lo que es el convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la del 2007, claro, ya que son la base para el trabajo con, para y desde los pueblos indígenas. Totalmente de acuerdo, Yailele. Digamos, esto es algo que también las universidades tienen que comenzar a instalar, no a partir de iniciativas, no solo a partir de iniciativas personales que descansan en la buena voluntad y de la militancia, sino por parte de la institución en términos generales, de que la incluyan en todas las carreras, y no solamente en las de historia, en las de antropología o en las de derecho, en todas. Bien. A ver, sí, ¿quién puede ser? O Jorge Lagüen, que tenía hace un rato atrás y parece que arregló el problema del audio. Si puede activar su micrófono y hacer la pregunta. O Lafquien, no sé. Lafquien dice que levantó la mano por error, que agradece la presentación. Sí, a veces en estas cosas se tocan. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Adelante, sí, lo escuchamos. Marí, Inchilonco Rancul, Chilevo Cuyen Lique, Cuyum Mapu Mendoza. Soy el lonco de la comunidad Luna de Plata de la provincia de Mendoza. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Mire, yo en realidad quería expresar por allí un poco mi temor a todo este tipo de estudios con una visión muy europeísta. Pienso que tendríamos que fijar alguna situación más conveniente para los pueblos originarios. En la provincia de Mendoza estamos acostumbrados a que se nos estén preguntando y sacando nuestras acciones culturales y nuestra sabiduría en beneficio mezquino y egoísta, implementándolos en un montón de otras situaciones que nos dejan mal parados a los pueblos originarios. Entonces por allí yo soy medio reacio a compartir ciertas cosas, ¿no? Porque, a ver, nuestras fuentes culturales han sobrevivido ancestralmente sin libros, sin maestros, y aún así tenemos sabios, idóneos, y sobre todo abuelos que siguen transmitiendo nuestra historia cultural y lo hacen en forma comunitaria y amorosa, ¿no es cierto? Por allí plasmar toda nuestra sabiduría en un libro para que hay gente que todavía no tiene la capacidad de poder recibir esa sabiduría. De hecho, cuando tuvimos ese choque cultural y sacaron nuestra sabiduría, la implementaron mal. Explotaron nuestras riquezas, explotaron un montón de acciones. Y bueno, y vamos a tener que tener mucho cuidado en esa situación, porque la voz de los pueblos originarios, aunque no seamos universitarios, nosotros no necesitamos tener un título, no necesitamos tener recomendaciones. Nosotros somos lo que somos, estamos, y queremos seguir siendo así. Pienso que la implementación globalizada de esta situación educativa nos desculturaliza y nos hace perder nuestra propia identidad. Entonces no necesitamos nosotros más que seguir siendo los custodios de la sabiduría de la tierra, que bastante maltratada está y que no nos hacen caso con respecto a cuando nosotros proclamamos alguna situación a esto. No estoy en contra que se hagan estudios históricos, pero las historias siempre han sido contadas con una proyección de quien ha ganado una guerra, de quien ha tenido una acción de poderío, y no se ha armonizado nunca una historia concreta de una verdad, porque son verdades parciales. La verdad es de la que hizo el estudio, pero ¿y la verdad de los pueblos originarios? O sea, si vamos a debatir y vamos a tener un consenso que sea en una mesa de parlamento bien considerada, que es lo que le he escuchado a usted decir, y que me interesaría que esto se proclamara y se hiciera más amplio, ¿no es cierto?
A ver, no quiero manifestarme o decir cosas que puedan herir susceptibilidades, pero estoy más preocupado que contento con respecto a lo que se está hablando. No sé si me entiende. Discúlpeme en esta situación, ¿no? Bueno, gracias por atenderme también. No, por favor, Jorge. Yo creo que en realidad estamos coincidiendo en una cuestión que es central, que es el hecho de que las universidades terminen con la práctica de lo que le llamamos extractivismo epistémico o académico, es esto de ir a buscar la información a las comunidades y hacer investigaciones sin tener en cuenta cuáles son las necesidades, los intereses y las luchas de los pueblos indígenas, y no hacer una devolución sobre eso. ¿Cómo me imagino yo esto de las agendas de investigación y la relación entre investigadores y comunidades? Pienso que primero una buena práctica es reunirse con las comunidades y preguntarles qué necesitan. O sea, así como vinieron a nosotros desde el Love Pinsem a decirnos que para X y X estrategia necesitaban tales y tales informaciones, y elaboramos toda una estrategia de investigación en conjunto con ellos, que va a quedar en ellos, o sea, ni siquiera la idea es no publicar a menos que ellos nos autoricen, por ejemplo, porque bueno, ustedes saben que en la universidad nuestro desempeño se evalúa en función de la cantidad o la calidad de publicaciones que tengamos sobre estos temas, que tienen ciertos parámetros y demás. Lo que yo digo es que la investigación tendría que tener en cuenta cuáles son las necesidades de los pueblos indígenas, preguntándoles precisamente a las comunidades, ¿sí? Entonces me parece que en ese sentido estaríamos coincidiendo en el hecho de que esa investigación, de alguna manera, sería bueno que esté en función de esas necesidades. Y aquí también tiene relación con algo que está preguntando Norberto, que sigue sin poder recuperar el audio. Norberto dice que ayer estuvo participando en un conversatorio donde Rafael Curtoni explicó con claridad la relación entre las universidades y las comunidades indígenas en Argentina, haciendo hincapié en el respeto que debe regir en el tema de los restos óseos de los miembros de pueblos originarios. Pregunta si sé si ese criterio está tenido en cuenta por otros investigadores en Argentina y en otros países de la región. Ese criterio es tenido en cuenta, pero no de manera masiva. Yo creo que falta, así como falta mucho en términos de la investigación a la que se refiere Rafael y Norberto, también historiadores, antropólogos, antropólogas, tenemos que trabajar mucho más en la articulación con las comunidades y en ver qué necesitan. Y en todo caso, si se están pensando temas de investigación, que sean temas que de alguna manera puedan resultar en una contribución a sus luchas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿para qué podría servir trabajar sobre el siglo XVIII si yo tengo esta problemática actual, XVIII o XIX? Ustedes saben que hay muchísimos estereotipos construidos en torno a los pueblos indígenas en el siglo XVIII. En Argentina, la imagen del malonero, del indio chileno, de esto, hay muchísimos estereotipos. Me parece que hay que utilizar en todo caso las investigaciones existentes, que hay muchas, para derribar esos mitos. Hay muchísimo para trabajar en las universidades argentinas y con el resto de la población, en términos de combatir de alguna manera el racismo que existe en los distintos, en todos los ámbitos. No sé, Jorge, si respondo de alguna manera a tu pregunta o a tu preocupación, pero a mí me parece que estamos en esa sintonía. Justamente lo que estoy diciendo es que terminemos con esas prácticas. La comunidad académica
viene haciéndose una autocrítica sobre las formas en que se ha trabajado y se está tratando de superar eso. Lo que yo creo sí es que tiene que haber políticas públicas que tiendan a que se termine de una buena vez por todas con esto, digamos, con estas prácticas de investigación a las que te referís vos. Sí, ¿me escucha ahí? Sí. Bueno, yo creo que para cerrar, lo que quería decir es que cuando se lleguen a las comunidades indígenas, lo que las comunidades estén expresando sea vinculante, porque no solo es escucharlo, sino que también sean atenderlo, preocuparse. A ver, hay estudios, no te digo que son muy recientes, pero estudios anteriores de antropólogos que han tenido un criterio y una visión que no es la misma que la historia que nosotros tenemos, y no coincidimos, y sin embargo ellos se ponen en un papel de juez con que eso es realmente lo cierto, y tratan incluso de convencernos a nosotros mismos, que somos los dueños de la historia, de que lo que él dice es verdad. Entonces, ¿a dónde está la vinculación? ¿Dónde estamos parados unos y otros? Porque tenemos dos versiones sobre la situación. Y vamos llegando principalmente a los orígenes de cada comunidad, de cada nación, de cada pueblo. Que no porque hayan sacado unos restos óseos realmente tenga que tener la certeza de una visión de ese antropólogo. A eso me refería, ¿no es cierto? Porque tenemos nosotros cientos y cientos de años de historia que están diciendo lo contrario de lo que dice ese hombre, o esa mujer, o ese antropólogo, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero, que lleguemos a una comunión, a una armonía, de poder dirimir estas situaciones sin tener que llegar a una acción jurídica, porque en realidad alguien más va a tener que decidir sobre todo planteamiento. Entonces, ¿quién es el dueño de la verdad? No queremos llegar a eso. ¿Quién es el dueño de la verdad? Yo tengo mi verdad y él tendrá su verdad. Lo que pasa es que él tiene más medios de poder difundir su verdad. Nosotros no. ¿Me entiendes? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento que esto siga adelante en buena armonía y felicidad. Gracias, Jorge. Ahí hay un comentario de Shailili Zamora, no sé si le quieren dar abrirle el micrófono o leo su comentario. No sé si tiene... Ahí está abierto el micrófono. Shailili, ¿quieres comentarnos lo que dice ahí en el chat? Bueno, ¿sí me escuchan? Si no lo leo, sí. Bueno, estaba comentando que hay como 3 cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Para evitar este extractivismo de los conocimientos desde los pueblos indígenas, ¿no? Y que además de que los profesionales conozcan acerca de los protocolos, de los convenios que afectan a los derechos de los pueblos indígenas, es también que de alguna forma se pueda como controlar qué información se generó a partir de esa investigación, ¿no? Y que antes de que salga difundida, la comunidad pueda controlar cuál fue la interpretación a la cual se llegó. Porque muchas veces se llega a interpretaciones contrarias a todo lo que se pensaba, y eso es lo que se toma como verdad dentro de las universidades. Y también de facilitar el acceso a la información que se almacena, ¿no? Que realmente es muy difícil, ¿no? O sea, si yo quiero saber sobre mi pueblo Wichí en determinadas bibliotecas, ¿no? de gran alcance, no puedo acceder a ello, aunque soy del pueblo y es mi información. Entonces, como ver qué otros mecanismos se pueden modificar o se pueden implementar para poder asegurar este acceso a la información. Sí, coincido totalmente en esto que decís. Justamente hace unos días hubo un conversatorio en el que estaba organizado, creo, por la RIDA. Carolina Crespo comentó acerca de una serie de documentales en los que se denunciaba
digamos, las distintas prácticas genocidas contra los pueblos indígenas, y en aras de mostrar eso, los documentalistas mostraron imágenes de algunas personas en fotografías en desnudo, en posiciones, digamos, humillantes, etcétera, etcétera, y muchos de quienes son descendientes de esas personas retratadas ahí, dijeron, agradecemos la interpretación, agradecemos que estén denunciando esto, pero esos son nuestros ancestros, y tendríamos que tener algún derecho a decir, bueno, qué imágenes se quieren difundir y cuáles no, ¿no? Ustedes imagínense la imagen de un abuelo o bisabuelo en esa misma situación. Es decir, la situación de denuncia tiene un límite también, que tiene que ver con la ética y con la consulta a las comunidades. Y lo segundo que mencionabas, a mí me parece central también, esto de facilitar el acceso a la información que está almacenada en bibliotecas, museos, archivos, etcétera, etcétera. De nuevo, hay muchísimas iniciativas en este sentido que dependen de la buena voluntad. Insisto, para mí tendría que tratarse de una política pública que de alguna manera obligue a tener repositorios consensuados también con las comunidades, porque es cierto que no todas las fotografías se pueden publicar y estar a disposición del público, esto también tienen que autorizarlo, me parece, las comunidades, y así sucesivamente. Y por supuesto los resultados de las investigaciones. Sí, esto nos exige, digamos, pensar la investigación de otra manera, y eso es justamente lo que se está haciendo en varios lugares y que, digamos, tiene una tradición ya en otros espacios. Hay revistas de estas que yo les menciono sobre estudios indígenas en Estados Unidos, que cuando uno envía un trabajo, un artículo, tiene que explicar para qué sirve eso a las comunidades locales o a las luchas de los pueblos indígenas por la autodeterminación. Es un apartado específico que hay que incluir, ¿sí? Y que a uno que no está acostumbrado a ese tipo de textos le hace reflexionar acerca de cómo estamos publicando también, y para quién y para dónde. Hay una pregunta de Roberto Romero, no sé si le pueden dar micrófono. Ahí está habilitado. Ahí, Roberto, no sé si querés comentar lo que decías en el chat. Sí, hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Ya estaba escuchando la presentación, muy interesante. Yo tenía una pregunta un poco dirigida a cuando los estados, al menos en el caso chileno, sucede que a veces se intentan hacer investigaciones de corte participativo. Se dice, vamos a hacer una investigación participativa en que se va a consultar a la comunidad, se van a negociar ciertos parámetros con ella, pero cuando uno llega a la comunidad con la que va a trabajar, se encuentra que en realidad viene todo armado. Viene ya armado el modelo, viene construido el sujeto epistemológicamente, viene una metodología determinada, y en el fondo la comunidad lo único que hace, tiene que validar nomás el proceso que se va a dar. Tiene muy poca injerencia. Entonces, no sé qué pasa cuando uno se encuentra con esos marcos aparentemente abiertos, pero que aún siguen cerrados. ¿Cómo, no sé, quizás en otro estado se puede dialogar con eso? El profesional, ¿qué hace en ese caso? Que se encuentra representando un proyecto participativo, pero no le puede ofrecer participación. Eso es lo que denominan en muchos casos tokenismo. Es decir, es mostrar, digamos, dar una apariencia de que hay una participación cuando en realidad no la hay. Y esto sucede en todos los ámbitos. En los ámbitos estatales, cuando se habla de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, ¿no? Que se habla de participación, etcétera, etcétera, pero en los hechos, en la definición de políticas públicas acerca de la educación, no hay consulta ni posibilidad de participación en la definición de políticas. Es decir, a quiénes va la vieja discusión de a quién va dirigido, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe. A esta altura ya debería ser más que estar más que discutido, que no va dirigida solamente a las comunidades o los espacios donde
hay mayor cantidad de población indígena, sino que es una educación que tiene que ser para toda la población, porque lo que hay que tratar de superar y quebrar es el racismo estructural en nuestras sociedades. Bueno, me parece que en términos de la investigación pasa algo similar, es decir, me parece que las políticas públicas podrían ayudar, pero también tendría que haber algún tipo de articulación entre investigadores y entre investigadores y comunidades para superar esto. Yo no tengo una respuesta de cómo se tiene que hacer. Lo que estoy pensando por ahora es en qué condiciones estaríamos comenzando a trabajar. Pedro dice, Pedro Coria, no sé si le quieren habilitar el micrófono, me comenta que las universidades también están obligadas, como lo está el Estado, a cumplir con el artículo 169 de la OIT, donde dice que los Estados están obligados a la consulta libre, previa e informada. Si es así, yo entiendo que debería ser así, pero estoy segura que no lo es. Ese es el tema. Porque no hay protocolos de investigación. O sea, las universidades no obligan a un investigador a decir, a especificar sobre qué va a investigar, cómo lo va a hacer, cómo va a diseñar el estudio, cómo va a publicar los resultados. No hay nada de eso. Nosotros no tenemos, por lo menos en la mayoría de las universidades que conozco, seguramente las hay en otras. Y además, digamos, esto estoy pensando en el contexto de Argentina, no sé si hay gente de otros países aquí que pueda aportar al respecto. Norberto, tienes tu mano, no sé si tienes posibilidad de hacerlo por el micrófono. Ahí está. Tiene problemas con el micrófono todavía, parece. Sí. 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 Yo tenía una pregunta también. Tiene que ver un poco con que la investigación y las agendas de investigación están siempre tensionadas y determinadas por, ¿cierto?, una serie de factores que no dependen necesariamente tampoco de los investigadores, ¿ya? Eso ha sido así desde que la ciencia se constituye como tal, ¿ya? Entonces, en ese sentido hay ciertos riesgos igual de tomar posiciones en el fondo que muchas veces, más que contribuir a iluminar las salidas, impiden a lo mejor, o sea, más bien entrampan los procesos que permitirían buscar estas salidas pensando que en el fondo hay que considerar factores de todo tipo, dado que estamos en sociedades en las cuales estamos continuamente relacionándonos. O sea, y en esa dirección puede haber un riesgo en una especie de, o más bien caer en una suerte de indigenismo de representación que más que incentivar el debate en igual posición entre los actores indígenas y los académicos, caigan en una especie de complacencia y de ventriloquismo que abandona la posibilidad de que se constituya, ¿cierto?, un escenario político interpelante, ya dado que nadie tiene la razón y que nos permita avanzar. Uno reconoce que hay extractivismo porque hay una especie de un estilo de hacer ciencias sociales que todavía está capturado en el conocimiento, en la cosmovisión, en buscar, ¿cierto?, la exotización del otro, en construir el nicho del salvaje, como dice Trujillo. Pero también hay procesos que están en el intersticio, ya, y que marcan relaciones que son tensionantes y por lo tanto hacen emerger problemáticas que
que no necesariamente las podemos situar también en el campo del extractivismo, ¿ya? Porque si nos situamos respecto a los problemas, ¿ya? que involucran a múltiples actores, yo creo que la cuestión no va por extraer, ¿cierto?, la sabiduría, ¿cierto?, y las tradiciones de los pueblos, sino por afrontar los problemas que tenemos entre manos. Entonces, respecto de eso, no sé cómo tú lo ves como una posibilidad, porque uno ve más lo otro, o sea, hay una falta de querer entrar en la crítica y en la autocrítica, en la crítica, ¿cierto?, abierta en ambas direcciones, que es una cuestión necesaria. Vaya pregunta, la pregunta del millón. Me parece que, bueno, primero, a mí me cuesta mucho pensar en términos de los investigadores de un lado y las comunidades del otro, porque en realidad hay muchos y muchas investigadores indígenas en los últimos años. Entonces, cuando uno piensa en eso, en contextos como el de Chile, o el de Brasil, o el de Estados Unidos, Canadá, etc., cuando hablamos de los estudios indígenas, tenemos este complejo panorama, ¿sí? El problema, me parece, con países que han llegado tarde, y que ni siquiera, creo yo, se plantean el racismo estructural en las universidades como un problema, y creo que es por eso que no han encarado políticas de acción afirmativa, con las limitaciones que estas políticas tienen, claro, hace que ni siquiera tengamos interlocutores indígenas en las universidades. Entonces, me parece que ahí una de las cuestiones centrales es tratar de garantizar el acceso y la permanencia en el sistema académico de investigadores e investigadores indígenas. Esa es una cuestión para tener en cuenta, porque si no, creo el riesgo que se corre es también justamente seguir haciendo esto, digamos, los investigadores no indígenas hablando por un lado, y las comunidades tratando de disputar esos sentidos. A mí me parece que es un camino sin salida ese, y que mientras esa situación se perpetúe, digamos, de investigadores no indígenas en los ámbitos académicos, y las comunidades locales no pudiendo acceder a la educación superior y a cargos docentes y de investigación, vamos a seguir en esto. Mientras tanto, lo que podemos hacer es, insisto, tratar de transformar las agendas de investigación teniendo en cuenta esto, digamos, teniendo en cuenta las condiciones en cada país y los distintos factores. Yo mencioné ahí solo algunos, pero las elecciones personales también tienen que ver muchas veces con el factor individual, digamos, por qué hace que cada persona elija investigar sobre ciertos temas. Ahí también hay una cuestión, y en muchos casos los cambios han tenido que ver en las agendas de investigación justamente con las luchas indígenas, aunque no sea de manera directa, digamos, por un pedido exclusivo, digamos, de una comunidad a un investigador. Muchos de los cambios que se han visto han tenido que ver con las luchas indígenas, ya sea en el contexto con la generación que estaba investigando en la década del 80-90, con las luchas indígenas a fines de los 80, principios de los 90, en el contexto, digamos, del quinto centenario. En distintos momentos ha habido hitos en las luchas indígenas que han de alguna manera modificado las agendas de investigación. Así que yo creo que la participación indígena ha tenido un impacto, aunque no sea, digamos, insisto, directo, de pedir un determinado tema, sí en la lenta modificación de agendas. Y me parece que el hecho de que estemos discutiendo esto, si discutimos las agendas de investigación, no es una concesión graciosa que estamos haciendo desde las universidades, sino que es, de alguna manera, un logro de las luchas indígenas para que se reconozca la situación colonial y de poder que existe en las universidades en todo el mundo. Ahí parece que a Norberto le funciona el micrófono.
A ver. Parece que no. No es caso. No. Bueno, a lo mejor puede hacer la pregunta o el comentario por el chat. Puede ser un problema de la conexión incluso. Sí, no sé. Bueno. Se cayó, ahora aparece la conexión. Bien, ahí volvió. Ahí volvió. Ahí fue. A ver si me escuchas ahora. Ahora sí. Ah, bueno, me alegro. No, te quería preguntar, Claudia, Marí primero, un gusto escucharte. Y cómo es la relación, o mejor dicho, yo quería plantearte lo siguiente, las realidades de cada universidad con los pueblos indígenas de su región es bastante heterogénea, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Y también las relaciones que tienen los gobiernos con las distintas comunidades. A veces las universidades quedan entrampadas ahí, por ahí tienen que mediar entre las necesidades de las comunidades indígenas y las políticas gubernamentales. Digamos, la pregunta es la siguiente, ¿cómo puede hacer las universidades o cómo pueden hacer las universidades ante gobiernos que no son afines o desprecian un poco a las comunidades indígenas, como hemos visto en la Argentina hasta no hace mucho tiempo? A eso iba la pregunta, ¿no? ¿Y qué papel juegan las universidades en ese sentido? Bueno, cuando yo me refiero al hecho de que pueda haber políticas públicas que tiendan a modificar estas relaciones también de investigación, me refiero justamente al hecho de que esas políticas no salen de la nada, no son concesiones graciosas, concesiones que se hacen por favor, sino que siempre son logros que se obtienen a partir de las luchas. Y me parece que ahí las universidades tendrían que tener un rol protagónico en generar esas políticas públicas. Es decir, desde las universidades, esto es como todo, ¿no? A mí, por lo menos mi concepción de cómo se generan ciertos procesos sociales es de abajo hacia arriba. No hay políticas públicas si no se militan desde algún lugar. Entonces, las universidades bien podrían plantear esta necesidad de estas políticas en términos generalizados en cada estado, y dentro de las universidades también, las y los investigadores en articulación con las distintas comunidades, porque tampoco las universidades van a hacer una concesión en ese sentido si no hay un reclamo por parte de su comunidad académica y de la comunidad local. Entonces, me parece que esas políticas van a surgir si hay algún tipo de presión, como han surgido, digamos, todas las políticas. Bárbaro, te agradezco. No sé si hay más preguntas o comentarios. Parece que no. Hay una pregunta en algún lugar de este Zoom que yo desconozco todavía algunas partes, que alguien pregunta si hay algunas iniciativas para devolver a la información a la comunidad, y que como estudiante siempre encuentra dificultades para poder acceder a trabajos realizados sobre los pueblos indígenas, y aclara que es alguien de Argentina. Iniciativas hay, algunas hay. El tema es, doy un ejemplo muy rápido. Nosotros construimos una página web desde 2 equipos de investigación de la universidad con un curso, a partir de un curso de lengua ranquel, trabajamos con el maestro Daniel Cabral, con Nazareno Serraino, elaboramos una página web con grabaciones de distintas expresiones lingüísticas, y ahí incluimos una lista de trabajos que habíamos publicado para que estén a disposición de todas las comunidades,
y además una lista de documentos que reflejaban de alguna manera la lucha del pueblo ranquel en distintos momentos de su historia, a principios del siglo XIX en la colonia Emilio Mitre, y también en la década de 1960-1970 en un conflicto por tierras. Pusimos a disposición de las comunidades todo ese material, y bueno, tratamos de difundirlo en las medidas de las posibilidades, ¿no? Pero el problema es que, reitero, no hay una política de devolución sistemática, depende de las voluntades que se vayan generando en las y los investigadores y en los equipos. Es lamentable, pero eso me parece que es una de las cuestiones a las que hay que tratar de apuntar. Bien. Parece que no hay más preguntas, ¿no? Bueno. No hay más preguntas, consultas, entonces nos quería solo agradecer a Claudia el tiempo, la generosidad también para haber compartido este espacio con nosotros y haber respondido, ¿cierto?, a las preguntas que fueron surgiendo. Que destacar todos estos espacios como espacios de intercambio donde uno puede ir poniendo puntos de vista distintos que nos permiten ir avanzando. Estoy muy contento también porque participaron algunos ciertos hermanos Peñis de Argentina, y es bueno también conocer sus puntos de vista, sus impresiones sobre este tipo de cuestiones, que nos permite avanzar porque efectivamente a partir de eso nos permite, ¿cierto?, dialogar y debatir. Lo interesante es eso, no necesariamente que todos estemos de acuerdo, pero que todos los agentes o actores ciertos sociales de sus posiciones puedan también poner sus puntos de vista. Yo creo que esa cosa es muy, muy, muy valiosa. Así que bueno, muchas gracias. La conferencia va a quedar alojada, ¿cierto?, en el canal de YouTube, y la vamos a subir después también al Facebook, al canal de YouTube del Centro de Estudios Socioculturales, para que quede con acceso libre a todos los que la quieran consultar con posterioridad. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco también la invitación, y bueno, quedo disponible para las preguntas que en algún momento quieran hacer o seguir esta conversación en algún momento. Todo el mundo me puede ubicar en Facebook, así que Mañón Chaltum, Peucayal. Hasta luego, hasta pronto.